Hola, 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 ¿qué tal? ¿Cómo está la gente presente el día de hoy? Espero que estén con mucha energía. Es un gusto para mí estar nuevamente con ustedes compartiendo este programa y por supuesto también comenzando con todo el power como siempre nos conlleva a nosotros este programa. Te recuerdo que estás viendo la sección de entrevistas de este proyecto llamado Educación, Tecnología y Juventud, un proyecto iniciado acá en Ariquita y que por supuesto queremos darle con toda nuestra hermosa ciudad, conversando con gente, hombres y mujeres por supuesto, que están buscando, ¿cierto?, entregar una semilla, plantar un arbolito y por supuesto dejar grandes cosas aquí en nuestra ciudad. Antes de pasar a nuestro invitado, nuevamente, como siempre, un saludo con mucho cariño a nuestra intérprete de lengua de señas, Carolina, que siempre nos acompaña en cada programa, que nos dice que le recordemos a la gente que ella es completamente natural. Ya lo saben, ya ahí con toda la energía, con todo el power, como siempre, Carolina dándole con todo. Así que después de saludarla con todo este power y el equipo, por supuesto, al director y a toda la gente que está detrás, no lo hago esperar más. El día de hoy tenemos un tremendo invitado con un bagaje del cual vamos a estar conversando y compartiendo con él durante este programa. Fuerte el aplauso a nada más ni nada menos que Camilo Jofré. Fuerte el aplauso para ti, compadre. Ahora sí, apareciendo en la cámara del programa, te saludo con harta energía. ¿Cómo estás, compadre? Primero, ¿cómo está la salud? ¿Cómo está la energía? Hola Mario, hola Carolina. Bueno, un saludo a todas, a todos y a todos que estén en su casa escuchándome. Yo me encuentro en realidad ahora bien de salud, esperando Qué ya bueno. unos días. El día lunes comenzamos ya a trabajar en el colegio, así que en el último Mira, descanso. Mira, no, motivado, motivado, contento, feliz de escuchar que estés bien. Estamos todos muy preocupados con el avance de esta emergencia, ¿cierto?, sanitaria que se tiene a nivel mundial, pero que ya han llegado resultados a nivel internacional de que las vacunas están empezando a generar estadísticas positivas. Escuché por ahí que Israel, que fue como uno de los primeros que empezó a nivel internacional, ya está dando algunos datos que son súper interesantes a ver, así que contentísimo, por supuesto, de saber que estamos bien encaminada, ¿cierto? Sabíamos que esta pandemia no iba a ser eterna, así que vamos que se puede para poder lograr recuperar todo. Así que Camilo, contento de saber que estés con muy buena salud y por supuesto de tenerte aquí en el programa. La gente quizá no lo sabe, pero Camilo, yo tuve, ¿cierto?, algunos cruces con Camilo en cuanto a historia, compartimos pasión por el deporte, ¿cierto? Aunque no lo crea, su conductor hacía deporte. Camilo lo sigue haciendo, En por algún supuesto, pero momento. claramente estamos con ese espacio. Oye, compa, cuéntame, la gente que ya te conoce, tienes una fanpage con una gran cantidad de seguidores, pero para aquellos que están recién empezando a conocerte y por supuesto con todo este tema de la convención y todo lo que conlleva con ello, para la gente que te va a conocer, primero, partamos, ¿ariqueño, nacido aquí o llegaste a otro lugar y armaste raíces? Partamos por ahí. No, yo soy ariqueño, los 33 años que tengo han estado desde un comienzo acá en Arica. Toda la Mira, enseñanza básica, enseñanza media, también la desarrollé acá. Y bueno, el estudio universitario posteriormente. Me imagino que para alguna vacación sí te pega una escapadita, pero siempre haciendo raíces acá en Arica, Claro, ¿no? además que tenemos países hermanos muy cercanos que uno puede conocer cosas maravillosas, bueno, en una hora solamente. Qué bonito lo que dice. Acá en Arica tenemos un valor que ojalá la autoridad empiecen a sacarle más, ¿cierto? Más lo interesante que tiene. A nada tener países tan pegaditos a nosotros que podríamos tener tantas capacidades vecinas, ¿no? Oye, con Camilo ahí estábamos conversando, él nos contó un poquito por interno de profesión, ¿cierto? ¿Cómo se pronuncia mejor, docente o pedagogo? O ambos es como, ¿cómo se cuenta mejor el...? Bueno, me llaman profe en la sala de clase. Ya, ok. Ya, Así ya, que ya. bueno, soy profesor, docente, pedagogo, y mi disciplina la que abordo es las matemáticas. Ya, Así que ya, sí, ya, ya. bueno, el profe odiado, pero yo creo que no soy tan odiado. Intento hacer la matemática un poco más llevadera y mostrando precisamente las maravillas también que tiene. Mira. Así que es un... No, buen punto el que tocas, Camilo, porque de hecho, en el espacio que tú estás en este momento trabajando y encaminándote, se puede hacer un gran cambio a la arquitectura educacional, porque lo que tú comentas que, claro, a través del humor, pero a través del humor uno hace crítica también social, y que existe una situación en la cual la gente piensa que las matemáticas es como el ramo más como criticado o con los alumnos como que más tratan de hacer de lado, pero creo que no tiene que ver por la matemática en sí, sino por la arquitectura que tenemos de un sistema educativo que ya está, no sé qué opinión tendrás tú, pero considero yo añejo. ¿Qué opinas al respecto? ¿Vamos en camino como a poder aplicar una nueva estructura, una nueva estrategia a nivel educativo?
¿Ah? No, partiendo un poco de lo que preguntaba en un comienzo, Ujú. eh, yo creo que precisamente ha estado la visión de que, bueno, existen ciertas personas que son humanistas, ciertas personas que son científicas, ciertas personas que, no sé, yo creo que es un discurso que constantemente se echa a andar bastante y que se asume como verdad, y yo creo que eso igual en términos incluso de valorizarse, porque uno como que dice yo soy esto y no puedo ser lo otro, no se, bueno, se limitan a no poder investigar más. Que en realidad también el sistema de enseñanza que tenemos está muy parcelado, muy segmentado en lo que eran las disciplinas. Bueno, una historia que viene incluso desde Aristóteles en adelante, de cómo se fueron dividiendo cada disciplina, pero yo creo Ajá. que cada vez nosotros igual vamos viendo la necesidad de poder unir una y otra. Así que en esa multidisciplicidad que uno puede llevar y llevar adelante como profesor, intentar que los chicos, más allá, si bien toman la matemática en sus manos y disfrutan con ella y se maravillan con ella, bueno, yo por lo menos lo que he ido aprendiendo es cómo hacer una puerta un poco o poder empujarlos para que puedan desarrollarse completamente en todo el desarrollo artístico, individual, bueno, la gente que estudia historia. Igual creo que tengo ciertas sensibilidades, me gusta bastante muchas disciplinas, así que intento abordarlo de todas formas a los chicos. Mesh. Oye, eso es súper bueno, ¿ah? Es súper bueno y creo yo que estas nuevas generaciones también de docentes están súper amarrados o de alguna manera que han elegido seguir un camino súper interesante en cuanto al tema de educación. De hecho, a mí me llama mucho la atención porque, bueno, todo el mundo recuerda estas manifestaciones que hubieron de 2011, ¿cierto? En la cual se conversaba sobre la calidad de la educación, donde se conversaba también sobre el tema de en qué lugares del mundo estaba la mejor educación, hablaban de Finlandia, y después hablaban de la estrategia que tenía, etcétera. Hay un tema súper interesante que tú comentas y que yo no solamente lo tomo, sino que también creo mucho en él. Y es que esta situación en la cual el alumno se le inculca en la arquitectura que tenemos, que es como un solo talento el que debe tener, que es el más importante, un solo talento el que tiene que desarrollar, y como que ya, si tú no tienes esto, no solamente lo desvalorizan, sino que aparte, de alguna manera, como que te segregan educacionalmente simplemente porque hay un talento el cual se está midiendo en este momento y que creo yo que no debe ser el único, que claramente hay una arista gigantesca de cualidades que no hemos perdido, yo creo, tanta gente hoy en día que en su mente piensa que, oye, ¿sabéis qué? Yo no estaba para esto, no estaba para el mundo educativo y quizás simplemente tenía un talento que podía haber desarrollado, pero fuertemente, y que de alguna manera podría haber llegado a ser un experto en su campo. O sea, de verdad, de mi perspectiva, yo siento de que esta es una oportunidad y que vamos a estar conversando, ¿eh? Sobre todo cuando hablemos sobre tu opinión al respecto en cuanto a temas de lo constitucional, pero creo que esta es una oportunidad a nivel país que se da para poder transformar esta arquitectura. ¿Tú sientes de que los profesores de tu generación o quizás de generación cercanas a la tuya, más atrás, están como con esta motivación, están como en la parada de decir, ¿saben qué? La arquitectura que tenemos educacional es como media añeja, pero queremos cambiarla, estamos motivados de cómo empezar a trabajar otros talentos y curiosidades dentro de nuestros alumnos y alumnas? Es que yo creo que igual se tiene bastante un discurso de que como que hay profesores con vocación o sin vocación, y de hecho yo creo que mucho cuando empezamos a estudiar tenemos grandes expectativas de poder cambiar toda la educación en Chile, de poder ser el mejor aporte para los chicos y chicas que están ahí, Uh -huh. pero yo creo que con el tiempo muchas veces, y que es algo que, bueno, que no está parte de nosotros, el sistema igual te termina un poco comiendo. O sea, toda la expectativa y todo el desarrollo que incluso nosotros podemos ejercer o llevar adelante como docentes, para mí el sistema educativo igual te lo tiende a coartar bastante. Entonces, Allá. bueno, no solamente pasa con los docentes, sino yo creo que con muchos trabajadores que después cuando están en su trabajo, que supuestamente deberían amarlo y todo, están viendo la hora para poder salir más rápido, y porque hay cosas, como tú decías, que se desconectan un poco de los intereses propios. A mí eso me llama, por ejemplo, mucho la atención. Siempre tomo a un psicólogo, bueno, psiquiatra, Vygotsky, ruso, que él decía, por ejemplo, que las personas aprenden mucho más rápido las cosas que le llaman la atención. Y es un poco lógico. De hecho, a nosotros las cosas que nos llaman la atención, empezamos a investigar, nos empezamos a influir, nos juntamos en esos grupos con esas personas que manejan esos conocimientos. Entonces, ¿por qué quizás no aprovechar eso y tener quizás el día lunes matemáticas, al segundo bloque lenguaje, y no pensar, por ejemplo, en las necesidades mismas que tienen los chicos? De hecho, yo me encontré muchas veces en la sala de clase con niños leyendo libros que eran muy buenos y yo no, y como que me entraba en una contradicción de decirle,
no sé, detente, guarda el libro porque tenemos que pasar, no sé, pues binomio cuadrado, que no lo estoy Ya, desvalorizando para nada, pero entendiendo también que él quizá en lo que está haciendo se está desarrollando habilidades, está aprendiendo mucho y le llama la atención y de hecho me acuerdo que en esa oportunidad era un libro bastante difícil de llegar porque a veces hay libros bastante rebuscados y que no le dije, bueno, sigue leyendo nomás, no hay ningún problema. Y un poco yo creo que está esa perspectiva, tanto como los docentes, como no hacer un sistema que te desgaste, que te termine en última instancia matando o aniquilando esos sueños que teníamos por cambiar las cosas. Y bueno, y la misma pelea que yo creo que al mismo tiempo nos mantiene vivos a nosotros de poder cambiar este sistema educacional porque sabemos que otro sistema educacional es posible. No sé, mira. pues hay hasta cosas científicas que se tienen de que no pueden haber 40 niños por sala. Y hoy día sigue existiendo esa realidad. Entonces, si hay algo que incluso hay gente que sabe, que tenemos estudios detrás y está toda una base para argumentar eso, ¿por qué no se implementa? Y ahí precisamente empiezan un poco los problemas, como tú decías, en cuanto a la educación de mercado, en cuanto a qué es lo que vamos a financiar para poder responder a todas esas necesidades educativas. Mira, mira, llegaste a un punto súper interesante. ¿Y quién lo diría? O sea, nosotros nos criamos, crecimos con salas de 40, incluso en algunos lugares dicen que más, pero imagínate, a donde apunta que ahora naturalmente se comprende que para que la educación sea de calidad y para que solamente, no solamente para el docente, sino también para los alumnos, para que la experiencia sea grata, claramente que tiene que haber un número menor. Oye, Camilo, te voy a hacer una consulta, nombras algo súper interesante, la lucha, ¿cierto? El espacio que tiene que ver con esta educación de mercado. Cuéntame, ¿en qué momento, Camilo, hace el switch? ¿En qué momento dentro de tu espacio educativo, quizá desde media, quizá cuando entraste a la universidad, un poquito antes, en qué momento Camilo empieza a ver, oye, ¿sabes qué? Aquí hay un problema, aquí hay algo que está mal, que debe cambiarse y hay un sistema y empieza esta pasión por luchar en contra de esta educación de mercado que tanto daño le ha hecho a todos nuestros alumnos y alumnas y que algunos de nosotros somos resultados de ese sistema que está tan mal construido. Mira, yo creo que hay dos elementos. Por un lado, que mi familia siempre estuvo involucrada en términos políticos y tratando de luchar por los derechos de los trabajadores. Y hay como, bueno, tenemos como una tradición en eso. De hecho, mi abuelo es pampino, era de los pampinos que cuando tenían 12 años pasaba de oficina en oficina leyendo el periódico a los trabajadores que no sabían leer y buscaba organizarlo. Mira, Entonces, esto es una tradición que yo creo que rescato bastante, de dedicar la vida por cambiar el mundo, pero al mismo tiempo está otra situación que yo creo que más atraviesa la vida personal de cada uno. Y que cuando yo me metí un poco más en la política, estaba precisamente lo que era la PEC. La PEC, ¿recuerdan lo que era la PEC? ya, a ver, hacernos Bueno, todo refresca la memoria. el tratado económico del Asia-Pacífico, etcétera, que se llevaba creo Ah, en ya, 2004 con ya, bastante correcto, fuerza. Y el correcto, 2004 correcto. se llevó en Chile, yo estaba todavía en la media. Y el 2003 fueron los 30 años del golpe del 73. Entonces, hubieron un montón de Mm, discusión en el aire que uno como niño lo iba viendo, iba entendiendo un poco, se iba quedando con dudas y empezaba a investigar un poco más. Y desde secundario me metí, bueno, intentamos levantar un organismo que era la FESAP, la Federación de Estudiantes Secundarios de Arica y Parinacota, porque no había un organismo que pudiera coordinar toda la lucha de los estudiantes, no sé, del colegio artístico, del colegio Santa María. Necesitamos una coordinación que, bueno, podía haber delegados que podían ser votados en los mismos colegios y podíamos funcionar. Pero después de eso me fue gustando mucho más lo que era la pedagogía, como te decía, y en la universidad igual me estuve organizando, fui parte del centro de alumnos de matemática. mira, Eh, sí, estuve haciendo, y motivado. bueno, en un momento estuvimos también dentro de la mesa plana de la universidad. Y posteriormente, cuando salí, igual manteníamos una lucha por cambiar o por echar abajo la educación de mercado. Eh, de hecho, fue el 2019, había pasado todo lo que era el estallido social. Igual participamos dentro del estallido social en una asamblea pública acá en Arica que contaba en un momento, en su mejor momento, más de 100 personas. Y después tuvimos un trabajo más vinculado con el colegio artístico, donde estuvimos con apoderados, con estudiantes, con la comunidad, pobladores, incluso levantando un festival anti-represión por todos los casos que se venían dando de Oh, mutilaciones, de asesinatos en ese tiempo.
Y Mira, bueno, por ahí va un poco la pelea por acabar con la educación de mercado y finalmente, en 2019, que fui despedido yo, no solamente yo, sino que bastantes docentes acá en Arica, del Colegio Saucache, de Alta Cordillera, de Don Bosco, de Juan Pablo II, profesores que se estaban ya, organizando en un sindicato y solamente por solidarizar con los estudiantes que se estaban movilizando durante la rebelión popular, armamos una asamblea en contra de los despidos y la persecución política. Entonces, de esa asamblea yo era el vocero, uno de los voceros que estuvo precisamente a la cabeza dando esa pelea por coordinar a los profesores que venían sufriendo estos ataques y que se repite cada fin de año, bueno, en distintos colegios. Así que es un poco mira, para contar las peleas que he estado, un resumen mira, no, entre no. otros, que bueno, ahí podríamos hablar un poco más de otras cosas que han pasado. No, que claramente, sí, como te digo, la gente que ya está contigo, que te conoce y que conoce ya la trayectoria, claramente es historia que quizá incluso algunos hasta compartieron a tu lado, pero para la gente que está recién conociéndote es interesante saber más o menos de dónde parte, ¿cierto? Esta entrevista, por supuesto, por el tiempo y la naturaleza, nosotros conocemos la puntita del iceberg de cada invitado, así que es como un trocito de lo que podemos conversar. Oye, yo saludo a la gente que se ha estado sumando al programa. Te cuento que estamos aquí en el proyecto de Educación, Tecnología y Juventud, entrevistando a diferentes artistas, actores sociales, dirigentes y por supuesto gente activa, proactiva, tanto hombres y mujeres que quieren también hacer cositas aquí en nuestra ciudad y que por supuesto siempre han estado en favor de los beneficios de ella misma. Aquí estamos conversando con nada más ni menos que Camilo y te cuento de que en el stream ya tenemos algunos saluditos ya, un saludo ahí a José Acevedo que te manda un saludo, dice saludos Camilo, compañero de pega del año pasado, te manda un saludo ahí a la distancia José Acevedo y por supuesto también Manuel Rojas que dice, buena Camilo, arriba los profes revolucionarios, te mando un saludo ahí a la distancia. También hay un chiquillo que es de la época del básquetbol que le dio un like ahí al stream, pero que no se pone el nombre real, así que no lo voy a comentar. Recordando también buenas épocas ahí deportivas. Oye, y por supuesto, a la gente que está sumando ahí, conversando con Camilo, el cual está en una tremenda elección, está en un tremendo bagaje, incluso nos estaba comentando un poquito sobre cómo inició la lucha por este tema, ¿cierto? El debate contra la educación de mercado, pero también de a poco Camilo tiene otra, ¿cómo decirlo? Tiene otra expresión dentro de sus capacidades, ¿cierto? Profesionales, ya que me contó que también había estado siendo corresponsal de un diario. Cuéntame un poquito cómo llegaste a este espacio, porque claro, a un docente de castellano se podría decir que está como de la mano, como conectado, ¿cierto? El tema de la comunicación, pero docente de matemáticas, ¿qué te motivó? ¿Qué te tiró así como, qué te prendió el mundo de la prensa, de las comunicaciones a entrar al mundo de corresponsal de diario? Mira, igual es un proyecto político que nosotros llevamos adelante. ¿Ya? El diario que nosotros levantamos es La Izquierda Diario, ¿Ya, que no ya? la levantamos solamente acá en Chile, bueno, a nivel nacional, sino que está levantado en 14 países distintos, bueno, Perú, Argentina, Venezuela, Alemania, Francia, Estados Unidos, eh, y está en 6 idiomas distintos, precisamente para que, bueno, respondiendo a Mesh, cada necesidad de cada lugar. Mesh, ¿ya, Y ya? nosotros levantamos este periódico porque veíamos que hay un gran cerco mediático en donde los trabajadores, el pueblo no pueden dar a conocer lo que ellos de verdad sienten, lo que de verdad ellos sufren, lo que padecen y las peleas que quieren salir a dar o las que están dando. Entonces nosotros queríamos llevar adelante el tener un espacio donde los trabajadores pudieran decir precisamente lo que quieren decir o llevar su anhelo a muchos sectores. Entonces, el diario, de cierta forma, la izquierda diario ha servido precisamente para organizar a todos estos sectores. Con eso, no sé, acá en Arica hemos tenido bastante repercusión en algunos casos. De hecho, me pueden buscar por ahí en laizquierdadiario.com. ¿Ya, ya, ya? ¿Ya, ya, Está ya? si buscan Camilo, creo que tengo como más de 150 notas escritas en todo este tiempo que llevamos el periódico. Mish. Y bueno, es algo que nosotros, entre todos los compañeros militantes, cercanos, simpatizantes, lo llevamos adelante. Es un diario que también es bastante polémico. A través, por ejemplo, de eso he podido establecer debate acá con Vlado Milosevic en cuanto a artículos que tiene, por ejemplo, de un libro que me ha permitido profundizar y tener algunas críticas de esa visión que tiene de ese libro.
pero también yo creo que es una de las principales herramientas en donde los trabajadores se pueden organizar, donde pueden ellos escribir sus propias notas, sus propias denuncias. eh, y bueno, ha sucedido acá, como te decía, con el caso, en primer lugar, yo creo que se dio a conocer un poco más a la izquierda diario en Arica, con el caso de Matías Fuentes Trigo, un chico que fue asesinado dentro de un regimiento. Él entró al regimiento, salió muerto. Lo que dicen los militares es que lo contuvieron. Eh, y bueno, conocimos a su mamá y ha dado toda Ya. una pelea precisamente por llevar adelante la verdad, la justicia, el castigo a quienes fueron responsables y acabar con la impunidad que todavía sigue. Ese fue tan grande esa nota que sacamos, que incluso la izquierda diario, eh, nombramos, por ejemplo, algunas cosas que estaba saliendo a la Estrella de Arica, discutimos con algunos aspectos de cómo estaba tomando este caso y ellos tuvieron que retractarse y el otro día salió en la portada, por ejemplo, del mismo diario, todo este caso ¿Ya? y tomar un elemento que nosotros aportábamos con la familia. Entonces, por un lado eso, y por Mira. otro lado yo creo luchas que se dieron, por ejemplo, el 2020 con los trabajadores de Istía, de Unimar, que estuvieron en huelga por mejores salarios, por mejores condiciones laborales, y también con los trabajadores de áreas verdes, en donde tuvieron un problema de que tenían 8 meses con retrasos del pago, la empresa que Uh, estaba decía la municipalidad no nos pasa la plata, la municipalidad decía yo nosotros ya pasamos la plata, entonces se tiraban entre un lado y otro la responsabilidad y lo único que perdían eran los trabajadores. Y con ellos estuvimos organizando y dando a conocer toda la pelea que tuvieron, ollas comunes, paro de brazos caídos, se pararon afuera, se tomaron incluso la sede que tenían y bueno, solidarizando en ese sentido, dando a conocer su malestar, porque eran la primera línea también de la higiene y del aseo acá en la ciudad de Arica y en pandemia, era crucial su trabajo. Y por eso después nosotros mira. veíamos los parques todos cochinos, no sé si se Sí, acuerdan, po, porque ellos sí, po. estuvieron 2 meses sin trabajar porque la empresa después se va, la municipalidad corta la licitación que tenían, el acuerdo, y quedan 2 meses sin trabajo, la otra empresa todavía no le paga la liquidación de sueldo, entonces toda esa denuncia que tienen los mismos trabajadores, nosotros la replicamos desde ahí, la llevamos adelante y bueno, le mostramos a todos que ese diario precisamente está para eso, para ponerlo a su servicio de sus peleas y de sus luchas. Mira, mira, ¿no? Es un tema súper interesante y que claramente lo deja a uno marcando ocupado, porque realmente son situaciones que pasan. Ya hemos visto esto replicado en diferentes lugares. El tema que tú comentas de, bueno, también sucedió algo, un caso semejante, ¿cierto? Con el chiquillo que supuestamente estaban diciendo que se había suicidado en una comisaría. Bueno, un sinfín de cosas que claramente tiene que haber una investigación de por medio, que claramente se tiene que sacar a la luz estos clases de sucesos. Y es un debate súper grande sobre las autoridades y sobre realmente cómo deberían de ejercer. También lo que sucedió hace súper poco de este artista callejero que, cierto, que tuvo toda esta situación polémica que se conversó a través de internet, y que al Claro. final terminó con término de muerte, que fue una cosa bastante polémica y cruda, ¿cierto? Que se compartieron los videos y todo. Son cosas que podríamos conversar, ¿cierto? Por mucho rato, quizá por la naturaleza del programa no nos da para detallarlo y desmenuzarlo, pero sí son temas que no se pueden dejar fuera, son temas que claramente no se puede armar, ¿cierto? Un tabú y no conversarlo, ¿cierto? Es un tema súper importante que se tienen que hallar. Entonces, Camilo, fue armándose, ¿cierto? De a poco este proceso a través no solamente de la media, sino también en la universidad, participando en estos espacios para poder entregar voz. Y de ahí la conexión a lo que tú estabas hablando, ¿cierto? La lucha de la educación de mercado, pero también después se conecta a la lucha de los trabajadores, ¿cierto? Este salto se dio natural, este salto se dio como dentro del mismo espacio, tu experiencia, o cómo fue la conexión. Tú estabas ahí metido quizás en este ámbito de conocer cómo se movían las reglas, cómo llegaste a este espacio que te permitió darle voz a los trabajadores. Es que yo creo que nosotros estamos un poco en contra de la lógica de que los trabajadores tienen que estar metidos en los problemas de los trabajadores, los estudiantes, los problemas de los estudiantes, Ya. los profesores, los problemas de los profesores, y para llevar adelante esa pelea con esa lógica que yo no comparto, levantamos, por ejemplo, cuando yo era estudiante universitario, la Secretaría de Unidad Obrero Estudiantil. Entonces, a partir de eso Mm. empezamos a generar redes, estuvimos solidarizando con trabajadores de Pioneer, con trabajadores de Correos de Chile, con trabajadores
el registro civil, bueno, y bastantes sectores de trabajadores del sector público, la Junji, pero precisamente queríamos, en síntesis, llevar y poner esto al centro, que juntos podíamos ser una gran fuerza para poder pelear la demanda que teníamos, a veces dividida o a veces unida, porque los trabajadores tienen muchas veces a sus hijos que están estudiando y bueno, la gran mayoría de las familias trabajadoras tampoco pueden acceder al derecho a la educación superior. Bueno, hay bastantes límites, la PSU nosotros sabemos que es un filtro de clase. Eh, entonces, desde temprano estuvo esta vinculación y yo creo que yo entendía, por ejemplo, cuando dábamos el 2011 la pelea por acabar o por conquistar la educación gratuita, entendíamos que teníamos que tener alianzas por fuera. Entonces, alianzas no se construyen de la noche a la mañana y se tienen que empezar a construir desde ya. Y eso es lo que llevábamos adelante nosotros. Mira, no, claramente se comprende. La unión también hace la fuerza, como dice la frase, ¿cierto? Oye, y tú comentabas dentro de este proceso, comentabas un poco sobre este espacio de pensar de que en realidad no son luchas separadas, de que en realidad todo está conectado. El tema también que me dices de los hijos de los trabajadores, esta dificultad que tiene de repente llegar a la educación superior. Y también que nombraste algo súper interesante y que es un tema, sobre todo para el mundo educativo, que es el tema de esta prueba, ¿cierto? Que es la que califica, ¿cierto? Si uno puede ingresar a una escuela de estudio superior o incluso a poder postular a De hecho, tuvimos el apoyo económico. puntaje más bajo a nivel nacional en la PTU. Hoy día salió en el Mira, diario. mira, no, y lo sorprendente que ahí me dejó igual marcando ocupado fue el tema de que no hubieron puntajes nacionales de historia. Eso igual Mm. ¿qué te deja a ti? Porque yo no soy el protagonista de esta entrevista, a ti en lo personal, ¿qué información te da saber de que en este año no tuvimos puntaje nacional de historia? Claro, es ¿Qué que recibes? ¿Qué recibes? yo creo que hay precedentes, desde que en parte de la historia de Chile, por ejemplo, la dictadura intentó acabar con todo lo que eran las ciencias sociales, acabando dentro de las universidades con esas carreras, la de sociología, la de trabajo social, la pedagogía en historia, pero ha sido una continuidad también que han tenido muchos gobiernos, porque yo creo que estas carreras igual levantan mucho el espíritu crítico de las personas, no quiere decir que la matemática u otras disciplinas no lo hagan, Claro, para claro, no claro. desvalorizarla, Está bien, está bien, está bien. pero porque de hecho matemática igual podría ser crítica, quizá ahora no, no lo es tanto, pero yo creo que en parte es eso, y bueno, se vuelve un poco el estudio más funcional precisamente al lenguaje y matemática, que es como el centro de todo, y lo otro queda un poco por debajo. Entonces, es entendible que en Chile pueda quizá incluso haber bajo nivel cultural, de que los chicos no puedan acceder a carreras artísticas y desarrollarse, y un cúmulo. Yo creo que, por un lado, me parece bastante esa apreciación que tú haces en cuanto a lo que pasó en los resultados de historia, pero si nos detenemos a pensar todas las otras asignaturas que tenemos, claramente quedan por fuera de las prioridades hoy día del sistema educacional. Así que es Ujú. entendible a la misma vez. Mira, Y de hecho yo creo mira. que se podría desarrollar mucho más la matemática y el lenguaje, pero no con este sistema que tenemos hoy actualmente. Mira, no, interesante ahí la apreciación que nos da Camilo frente a este resultado que no es menor, ¿eh? Es un resultado que nos entrega que ha habido un trabajo de por medio de quitarnos cosas. Muchos reclaman que debiese devolver la educación cívica y también económica, o sea, que quitarnos el conocimiento económico, y estamos hablando de conocimiento económico básico, no hablemos de hacer gráficas y de conocer, no sé, las variables que utilizan, no sé, en Wall Street, no, o sea, no es necesario, pero por ejemplo, saber lo que es un activo y un pasivo y por qué nos estamos endeudando tanto porque nos llenamos de pasivos, ¿cierto? Que son puros objetos que en vez de generarnos ingresos, nos quitan ingresos mes a mes. Entonces son cosas súper interesantes de conversar y que se podrían ir sumando y que de hecho estamos llegando a ese punto, que es la parte interesante también de la entrevista, que es justamente la propuesta que entrega Camilo de su camino, ¿cierto?, a la convención constituyente. Y antes de entrar de cabeza a conversar con él cuál es su opinión, qué propuestas podrían trabajarse y por supuesto cuáles son la tremenda oportunidad que tenemos como país, quiero saludar a la gente que sigue conectando aquí el programa. Les recuerdo que esto es Educación, Tecnología y Juventud. Estamos entrevistando a actores, ¿cierto?, personajes, hombres y mujeres que están haciendo cosas muy interesantes acá en nuestra región. Un saludo a Osvaldo David, que se conecta también y dice, grande Camilo Jofre, grande, ahí te mando un saludo a la distancia. Mucha gente ahí apoyando ahí a Camilo, por supuesto, por este espacio. Y ahora les comento de que justamente Camilo está en este proceso, ¿cierto?, postulándose
a candidato como convencional constituyente. Partamos primero en lo personal, qué tan notición para ti, qué te reflejó el hecho de que toda esta manifestación, esta explosión, ¿cierto?, social que hubo y que permitió decantar en una alternativa que es como este espacio para la Convención Constituyente, ¿es para ti un espacio que realmente se puede hacer un cambio de verdad? ¿Es una oportunidad? ¿Cuál es la visión que tienes tú? ¿Es una oportunidad tremenda lo que tiene nuestro país a nivel latinoamericano, que es bonito, creo yo, lo que está sucediendo? ¿Cuál es tu percepción de lo que estamos viendo? Mira, yo creo que habría que hacer un correlato un poco de cómo llegamos a esta situación, porque todos tenemos claro de lo que pasó el 17 y 18 de octubre, cuando Chile despierta después de la tremenda represión que sufrieron los estudiantes secundarios que se estuvieron movilizando por el alza del pasaje, y que yo creo que pusieron una consigna que era bastante descriptiva de esa lucha, que no eran 30 pesos, sino que eran 30 años. Claro. Entonces se empezó a cuestionar toda la instauración de lo que fue el sistema, los cimientos del desarrollo de este sistema neoliberal, modelo neoliberal, pero que después salió a administrar la desconcertación y la derecha. Y de hecho lo siguieron profundizando. Entonces había un cuestionamiento de que nos decían que iba a llegar la alegría y al final nunca llegó. De hecho me acuerdo bastante de esa frase. Pero, Sí, ¿qué sí, pasa sí. en ese proceso? Yo creo que empiezan a darse las movilizaciones, empiezan a hacer movilizaciones en ascenso, incluso la movilización más grande que se tiene registro en este último tiempo en Chile se da precisamente el 12 de noviembre con una huelga general donde paralizan sectores mineros, sectores portuarios, bueno, un gran sector de trabajadores públicos, estudiantes se suman. Acá había una marcha como de 15.000 personas, yo creo que era impensado en Arica ese número para una marcha. Uh Eh, -huh. pero después de esa gran movilización que hubo ese día, y que Piñera incluso sale a reconocer que fue como su día más negro, Ya, ya, 3 días ya. después llegan a un acuerdo, que es el acuerdo por la paz y la nueva democracia. Y este acuerdo de espalda a la gente, porque nadie estaba peleando por una convención constitucional, nosotros nos movilizamos por la Asamblea Constituyente, que sea libre y soberana para que la gente pudiera tener participación. Sí. Entonces, cuando se firma este acuerdo entre sectores nuevamente de los continuadores del régimen, la derecha, la ex nueva mayoría, pero ahora se sumaban sectores que decían que estaban con los movimientos sociales, pero al final terminaron traicionándolo, como fue el Frente Amplio, que también Mira. formaron parte del acuerdo. Y este acuerdo, bueno, va a zanjar y le va a salvar, por decirlo así, el cogote a Piñera, que ya estaba un poco entre las cuerdas dentro de estos días, Ya. y bueno, yo creo que este acuerdo que se sale a firmar le entrega un poder de veto importante a la derecha, porque se tienen que, por ejemplo, aprobar 2/3 de quienes participen en la convención para que se pueda tener una asamblea constituyente. Es decir, que ese poder de veto del 1/3, que van a ser los defensores del régimen, que hoy día tienen mucho más minutos que todos los sectores independientes, juntos, incluso nosotros que somos un partido, el Partido de Trabajadores Revolucionarios, teníamos bastante tiempo reducido. Antes, en la campaña del 2017, nos habían dado un segundo. Entonces la cuestión era que nosotros habíamos peleado porque no gobernaron los mismos de siempre. Y nuevamente operaba la ley de partidos. No podemos discutir, por ejemplo, en este proceso los tratados internacionales. Y si tú te das cuenta, muchos tratados internacionales hoy día precisamente están ligados a temas económicos, las transnacionales. Entonces, esos aspectos nosotros no los vamos a poder discutir. El TPP-11 tampoco lo vamos a discutir. Los derechos al agua, que hoy día también se transan en el mercado Uf, internacional, por supuesto. tampoco. Mira. La AFP tampoco. Entonces, existe un montón de límites y bueno, estos continuadores del régimen precisamente buscaron este acuerdo para intentar hacer que nada cambie, generar expectativas de que todo va a cambiar y etcétera. Nosotros nos metimos cuestionando todo este proceso y planteando que hay que retomar la pelea por una asamblea constituyente libre y soberana, donde no sean 155 personas las que estén discutiendo todos estos asuntos, sino que sean cada 10.000 personas un elector, que puedan tener representación desde los 14 años, porque queremos que esa juventud que saltó el torniquete esté presente,
Bueno, y además de mantener este acuerdo, todo un velo de impunidad con los violadores de derechos humanos, como si nada hubiese pasado. Y yo creo que también el cuestionamiento que nos hacemos mucho de que estamos discutiendo todo este nuevo Chile, pero quienes ganaron este proceso, quienes conquistaron este proceso en las calles, están hoy día en la cárcel con un montón de causas de montaje que después de un año entero a veces vienen a salir sin ninguna prueba. Y bueno, un poco eso recontando el proceso. Sí, sí, sí. Y eso que estaba ahí partiendo nomás, diciendo, recordemos cómo partió. Así, conectándome ahí al proceso. Entonces, esta es una oportunidad claramente que está bastante sesgada, ¿cierto? Dentro del control de las entidades políticas presentes, ¿cierto? La gente lo sabe, la gente lo maneja, pero aún así la pregunta va justamente entrando a este mundo. Si te estás postulando como convencional constituyente, imagino que aún así tú sientes que hay formas y hay herramientas para poder, aún así, dentro de este sesgo, dentro de este espacio en el cual están dejando jugar y trabajar, hay formas para poder hacer cambios en la percepción tuya de poder lograrlo. ¿Cómo podría llegar a hacer eso? ¿Cómo podemos, jugando su juego, ¿cierto?, lograr realmente cambiar la institucionalidad de nuestro país? Claro, yo creo que dentro del, bueno, se pueden hacer cambios. El problema es que no se van a poder hacer cambios profundos. Y ahí nosotros Ya. es donde planteamos la discusión y ponemos el acento. Porque, bueno, te planteaba toda esta serie de límites que ya existe para poder cambiar precisamente la Constitución del 80. Y bueno, se salen a sumar otros aspectos. Por ejemplo, tampoco una asamblea constituyente como nosotros lo hubiésemos querido, porque una asamblea constituyente no tendría que tener ningún poder sobre ella. Esa es la esencia un poco de la asamblea constituyente. Y de hecho la gente misma salía a decir, por ejemplo, fuera Piñera, o se planteó como consigna, y la presidencia es un poder constituido. Entonces, respondiéndote ahora a la pregunta que tú me planteabas, de cómo nosotros incluso podemos conquistar demandas tan profundas como la renacionalización de los recursos naturales, como que haya un impuesto a las grandes fortunas para resolver grandes problemas que tenemos en cuanto a la salud, en cuanto a la educación, etcétera, para mí no puede estar desvinculado y la gente no puede confiar plenamente en lo que se vaya a resolver en el proceso, sino que tiene que asumir un rol activo para mí. Ese es un poco el objetivo que nosotros queremos, que los trabajadores, que las mujeres, que la juventud se vean como sujetos políticos que pueden transformar la realidad y que precisamente la lucha que nosotros vamos a ocupar y vamos a dar desde esta tribuna es para hacer esa agitación extraparlamentaria para impulsar y organizar la fuerza en las calles, porque creemos que esa es la única forma para poder conquistar el cambio. Lo demostró la rebelión de octubre, después hubo todo un desvío que te contaba, institucional, porque nos quisieron Ajá. sacar de las calles, pero ahí estaba el camino, ahí estaba precisamente el rumbo que nosotros llamamos a retomar hoy en día. Mira, o sea, hay oportunidades, hay un espacio, o sea, se puede, claramente tenemos un sesgo, se tiene un sesgo y es un desafío que se tiene, sobre todo los que van a ir como convencionalistas, ¿cierto?, constituyentes y que van a estar ahí participando de este espacio. Cuéntame, Camilo, desde tu vereda, de tu percepción, ¿qué debe ser como lo básico? Porque claramente todo convencional constituyente tiene que prepararse, tiene que estudiar, tiene que conocer ciertas cosas, ¿cierto? Pero ¿qué debiese ser lo básico que debiese tener una persona para poder llegar y hacer una buena pega por un cambio a nuestro país siendo convencional constituyente? Eh, bueno, Desde tu visión. a mi visión, porque yo creo que claramente cada constituyente incluso le da prioridad a otras cosas, Claro, incluso muchas veces tenemos veredas completamente distintas. sí, Pero para mí, pues, lo que yo pondría al centro dentro de esta constitución, yo creo que hay temas que son urgentes tratarlos. Por ejemplo, ya, responder a la crisis sanitaria. Que si bien, como tú comentabas, el gobierno igual se ha intentado ganar algunos puntos con todo lo que ha sido el proceso de vacunación, igual hay discusiones de cómo se está llevando el proceso en algunos lados, porque hoy día leía, por ejemplo, que hay 37.000 personas que se vacunaron y no eran personas de prioridad, entonces hay que ver quiénes son esas personas, porque el día de mira. ayer salió en Argentina que hay vacuna, ¿cómo le ponían? Como que el caso gate de vacuna, habían vacunas VIP, de Ya, que habían arreglines.
que se metía a vacunarse, pero para reuniones políticos por encima. Bueno, el ministro de Educación estaban pidiendo la renuncia. Mira, qué locura, Pero qué locura. por un lado está la crisis sanitaria que hay que salir a responder. Yo creo que también todo el problema de precarización del trabajo, de la estabilidad laboral, de mejorar los sueldos. Y también apuntaría, por ejemplo, al tema migratorio, que también es un tema que los gobiernos han salido a plantear políticas ultra xenofóbicas, muchas veces racistas. eh, bueno, y la política constante de militarizar bueno, no la Araucanía, las fronteras. Tenemos a tipos planteando que hay que hacer zanjas. Entonces, para mí esos problemas son cruciales. Y después de eso, cómo vamos a llevar la lucha en cada lugar. Ahí para mí hay que ver cómo. Nosotros hoy día, por ejemplo, tuvimos no el día de hoy, el día de ayer tuvimos una reunión en un comando que estamos acá en Arica y levantamos una campaña por ni un peso más para la represión. Y pensamos que esa plata, con el objetivo de financiar también a la policía, bueno, hoy día se están gastando plata en misiles, etcétera, cuando hay un montón de necesidades para la gente que tienen que Mira. ser reenfocadas. Todo ese presupuesto tiene que ser reenfocado. Y bueno, esos son algunos de los elementos que yo creo que se tienen que manejar porque están pasando hoy día dentro del debate nacional y que hay que ponerle bastante acento para darle una respuesta. Mira, tú comentas algo súper interesante. Yo comparto en gran parte lo que dices porque cuando yo hago esta pregunta a los invitados, por lo general es siempre de un aspecto personal, siempre de lo que cada uno tiene como ciertas prioridades, pero al final saben que si llegan a este asiento, saben que van a tener que ver por todo. Pero claramente yo lo comento como dentro de las raíces que uno lleva, ¿cierto? Y el roce, que es lo como que llevan más urgentemente. Tú dentro de lo que comentaste nombraste el tema justamente de la inmigración. Me gustaría como ver, nosotros acá en Arica tenemos un roce gigantesco, entendiendo que somos una ciudad de ingresos, ¿cierto? En la cual hemos vivido, incluso hace súper poco hubieron bastante urgencias con gente que venía de diferentes lados, traspasando al respecto. ¿Cuál es la visión que tienes tú de esto? Porque hay un debate gigantesco, hay miradas de todos los lados, hay gente que es súper extrema al pensar de que no, sabéis que fuera todos, hay gente que está para el otro extremo que dice, sabéis que ojalá ingresen todos, ¿me entendí? Y sin preguntarles nada. ¿Cuál es la visión tuya? ¿Hay un término medio en esto en el cual uno puede de alguna manera decir, sabes que sí, la inmigración siempre es positiva, pero velemos por quienes están entrando, mejoremos estos sistemas aduaneros para que no se haga, no sé, injusticia con alguno, injusticia con otro? ¿Cuál es la percepción que tienes tú, entendiendo que eres ariqueño y que hemos vivido desde muy pequeño en una ciudad que es de roces de ingresos con la inmigración? Claro, para mí, bueno, lo que ha venido pasando esta última semana en Colchane, así como incluso para puntualizar, ¿Ya? muestra, muestra la brutalidad para mí del sistema capitalista y de cómo actúa y cómo golpea a los trabajadores. Mira, Porque, bueno, no son trabajadores, como tú decías, solamente de Perú, de Bolivia, sino también, por ejemplo, de Venezuela, de Colombia. Y para mí, países que ahí tienen gobiernos que no se han hecho cargo precisamente de resolver estas demandas y necesidades que tiene el pueblo trabajador. Incluso gobiernos que se hacen llamar socialistas, como el de Venezuela, bueno, un socialismo completamente falso, mira, bastante ligado a sectores empresariales de la burguesía nacional allá en Venezuela, que incluso hay fábricas que han tenido que desalojar o mandan a ese ejército del pueblo que ellos mencionan a desalojar a trabajadores que están peleando por los puestos de trabajo. Entonces es una situación bastante compleja que para mí, bueno, ellos se van porque buscan una nueva oportunidad de trabajo. Nosotros ante eso nos planteamos que la jornada laboral se debía rebajar a 6 horas, 5 días a la semana. ¿Para qué? Bueno, te pongo un caso puntual. Yo trabajaba, por ejemplo, en la Coca-Cola y trabajamos en un turno de 24 horas. Eran 3 turnos, 8 horas cada uno. Es decir, que si tú lo cortáis a 6 horas, por ejemplo, podéis meter un turno nuevo a trabajar. Y eso lo podía hacer en diferentes tipos de pegas. Al mismo tiempo, los profesores, todos los profesores que estaban afuera trabajando, reduzcamos la hora porque estamos peleando por tener bueno, menos hora lectiva, mayor hora no lectiva, y se meta a todos esos sectores de profesores que están hoy día a trabajar. Pero reenfocándome en la ya, ya, discusión, ya creo que ya, es para ya, plantear el problema del desempleo, que para mí por ahí va la solución, porque ya. después claramente está este discurso de que me quitan el trabajo, pero quienes no dan trabajo o quienes despiden o tiran leyes, por ejemplo, la ley de protección al empleo, que era protección entre bastantes comillas porque te reducían el sueldo a la mitad,
bueno, mantenían tu contrato de trabajo por algunos meses y eso generó bastantes sectores de desempleo. Pero nosotros creemos que tienen que haber soluciones concretas para todo el pueblo trabajador, sea inmigrante o sea, sea chileno. Al mismo tiempo planteamos un plan de emergencia de acogida a todos esos sectores, residencia automática y nacionalidad si así ellos lo desean, porque este tema de la nacionalidad, llevarla adelante o no, es un tema incluso que yo creo que es bastante de clase y que se aprovechan los empresarios porque son lo que entregan precisamente en el trabajo informal, en la mano de obra barata, bueno, se ahorran un montón de pesos. Entonces, para nosotros va ligado precisamente a esas demandas que hay que tener hoy día, hay que mejorar las condiciones de todo el pueblo trabajador. Como tú dices, acá vivimos con grandes sectores de peruanos, bolivianos. Yo en mis mismas clases he tenido colombianos, venezolanos, bolivianos, Mira, peruanos y mira. chilenos. Entonces es toda una situación que yo creo que hay que salir a abordar y hoy día bueno, no se le da una salida completa. Sí, mira, me agrada mucho la visión que tienes y por supuesto de comprender que en realidad es una situación de emergencia. De hecho, yo lo comento como experiencia personal, de que hay una inmigración también de profesionales. Tuve el roce en la UTA con profesores y personas que venían de Venezuela. Incluso uno de ellos me contrató para hacerle unas clases de programación porque justamente estaba haciendo un tema de un doctorado, que era de matemáticas, pero que estaba en un tema de, tú sabes que al igual que todos los otros rubros, tienen muchas aristas donde pueden decantar. Pues, y este profe que estaba sacando un magíster o un doctorado, no me acuerdo cuál de los dos, estaba sacando con un tema de simulación de moléculas y hay ciertos lenguajes de programación que sirven para poder hacer estos esquemas de simulación. Entonces ahí trabajé con él y conversé harto. Y ahí él me comentó un poco la realidad que él tenía, que uno podía escuchar a gente que hablara de su país, pero no era lo mismo que hablar de una persona que viene de allá, que vive de allá. Entonces es un tema súper interesante de conversar y que por supuesto hay que darle cabo. Mira, recordándole a la gente del programa, ¿cierto? Recuerden que estaban escuchando aquí Educación, Tecnología y Juventud. Nos estás viendo a través de la señal de nuestra fanpage y por supuesto más tarde puedes revivirlo a través de nuestro canal de YouTube con el mismo nombre. Aquí entrevistando nada más ni menos que a Camilo Jofré, el cual hemos estado conociendo un poquitito, ¿cierto? La punta del iceberg del bagaje que ha tenido él durante sus años aquí en Arica, ¿cierto? Nacido aquí, por supuesto, con todo su camino ya proyectado a mantenerse en esta hermosa ciudad. Entonces estábamos conversando un poquito sobre unas proyecciones que tienen dentro del tema de la Convención Constituyente. Quizás por el tiempo del programa no podemos conversar de todo, ¿cierto? Del proyecto, de las propuestas, pero ahí conversando Vale. un poquito sobre su opinión y visión frente a el tema de inmigración, por supuesto también de los trabajadores. ¿Alguna cosita que se quede en el tintero al menos de las propuestas que te interesa en algún momento tomar con fuerza si es que llegas a estar aquí en esta Convención Constituyente, Camilo? Bueno, hay un tema que conversábamos un poco al inicio de la sesión antes que saliéramos por cámaras, que me preguntaba un ¿Ya? poco el tema de la educación, que ese tema me gustaría abordar, en ¿Ya? términos que ahora ¿Ya? está el debate también del retorno a clase. Y Mire. de hecho han salido un montón de comentarios de ministros, de senadores como Moreira diciendo que los profesores han estado todo el año en vacaciones, o el ministro de Economía, bueno, y Piñera y todos tratándonos de flojos. Una visión Oh, generalizada lo de que no recuerdo, hemos lo hecho nada recuerdo. todo el año y que prácticamente nosotros no queremos que se desarrolle el año escolar porque, bueno, eso es lo que dicen ellos y con nosotros como que nos oponemos a todo eso. De hecho, Piñera decía como que deberíamos seguir un poco el ejemplo, bueno, no me acuerdo de qué país mencionaba, pero decía que nosotros tendríamos que haber sido los últimos que salían a cuarentena y los primeros que entraban a clase a tiros. Como que contrario a Mira, la situación que hay. Nosotros igual lo que hoy día mira. estamos anunciando y ahora comentándote un poco lo de la izquierda a diario, porque estuvimos hablando con la coordinadora de apoderados, de padres y apoderados acá en Arica, que se movilizaron precisamente porque no volvieran las clases presenciales. Y nosotros, desde la lista de trabajadoras y trabajadores revolucionarios, el sector de trabajadores de la educación, levantamos una campaña que con crisis sanitaria y educación precaria no hay clases. En el sentido de que nosotros no aspiramos, no es que nosotros no queramos tener nunca más clases, sino que nosotros creemos y vemos que no se ha invertido, por ejemplo, en infraestructura. Nosotros hemos tenido que costear, por ejemplo, lo que han sido
internet de nuestro propio bolsillo. Mira, Muchos profesores que tengo a mi alrededor, de hecho ahí estaba José, uno sabe cómo se vinculan con los alumnos, la entrega que hay de cada uno, muchas veces ayudando también a profesores acá a nivel nacional con colectas, haciendo canasta, rifa para poder ayudar a la familia, porque es un escenario de crisis social, muchos despidos. Acá en Arica hubieron 22.000 despidos durante el 2020, que es prácticamente un 100%, un 10% de la totalidad de la ciudad. mira. Entonces, para nosotros es un tema bastante complejo y en ese sentido creemos que hay que salir, hay que buscar organizarse, apoderados, estudiantes, bueno, todos los trabajadores de la educación, y bueno, buscar cómo vamos a dar esta pelea, porque en realidad si vamos a volver tiene que ser bajo las condiciones en donde no nos pongamos en riesgo nosotros, nuestros estudiantes y sus familias. Ese es el debate más que está de fondo, que hoy día no están dadas las condiciones y el gobierno no ha invertido en nada en infraestructura. Por ejemplo, nosotros vemos la ciudad y prácticamente ningún colegio, salvo alguno, se ha implementado más temas en términos de infraestructura, pero no hay financiamiento hacia allá. Entonces son algunas Sí, de las cosas que siguen sí, pendientes. sí, ¿no? Y qué bueno que lo nombras, porque estaba dentro de la lista de las cosas que quería empezar contigo sobre tu opinión al respecto a esta vuelta a clase, que se comprende que hay una malversación de palabras, de querer dejar con una mala imagen a todo el colegiado, ¿cierto?, de profesores, y que por supuesto hay un debate súper fuerte ahí, donde justamente la gente piensa, oye, pero los alumnos tienen que volver, pero algunos dicen, pero ¿sabéis que la salud está primero? Y hay un tema y que yo entiendo que ustedes como profesores lo manejan, o sea, ustedes saben que el aula es un espacio súper importante donde el alumno se expresa, se manifiesta, aprende, y que ustedes son los primeros que quisieran volver a este espacio, pero en una situación de seguridad, en una situación en la cual se pudiera tener estas oportunidades y precauciones necesarias. También yo sé que ustedes como profesores manejan que no todos los alumnos y alumnas tienen la posibilidad de tener un computador, no todos los alumnos y alumnas tienen la posibilidad de tener internet, que es la parte complicada de justamente decir, bueno, sabéis que mientras no tenga seguridad, sigamos con clases online, porque justamente hay una desventaja y que hay que decir las cosas como son, o sea, el pobre se sigue empobreciendo y el rico se sigue enriqueciendo, o sea, la segregación que ya existía en estos momentos con la pandemia se acrecentó aún más. Entonces, Claro. comprendo la visión que maneja y que justamente plantea frente a esta situación. Y de hecho yo me sumo a ese espacio, pero hay una lucha que se tiene que llegar a un punto medio. Sabemos que la seguridad, la salud es lo primero, pero también sabemos que hay muchos niños que están, que están sufriendo con este espacio. Muchos hablan, oye, pero sabéis que los establecimientos educacionales no eran solamente para clases, sino también era un espacio donde las personas que trabajan 24/7, que no pueden cuidar a sus niños, la educación era literalmente un parche donde podían estar tranquilos y seguros de que el niño estaba ahí, de que iba a tener un almuerzo. Y yo sé que los profesores saben eso, que saben que es una situación que tienen que debatir y que las soluciones por lo general no son sencillas. No es llegar mira, la solución es esta. Se está buscando, se está trabajando. ¿Crees tú que en algún momento lleguemos a un punto de equilibrio en el cual podamos justamente proteger, ¿cierto?, la seguridad y la salud de los alumnos y de los profesores, pero al mismo tiempo no en desmedro de aquellos chiquillos y chiquillas que por temas de economía y de pobreza están sufriendo frente a esta situación de pandemia? Sí, a mí me parece bastante lo que dice, que yo creo que tenemos un acuerdo en ese sentido de que para que haya clase tiene que haber condiciones seguras, también para que se puedan llevar adelante, porque nadie quiere arriesgar la vida de sus familiares por estos caprichos que tiene el ministro de querer volver al costo que sea. De hecho, por ejemplo, a nosotros se nos va a seguir vacunando la próxima semana. Hay profesores que se la va a estar vacunando, pero van a estar con las clases ya encima. Entonces, es una situación incluso que no salen a responder a esas cosas concretas que se podrían fácilmente solucionar. El problema, yo creo, es que te obligan a llevar adelante el currículum educativo y ese currículum tiene plazos, tiene tiempos, tiene que lograr ciertos objetivos y para mí, como tú decías, la cancha está muy dispar, a veces dentro de los mismos colegios y nos vamos a seguir encontrando con estas situaciones. Por eso para mí lo central es poder responder al tema de la crisis sanitaria, al tema que no sé, yo no voy a estar pensando en la prueba que tengo de matemática la próxima semana si tengo un familiar enfermo,
y atravesando todas estas situaciones más de crisis social, como decías tú, con despido, con baja de salario. ¿Cuántas personas que tienen, bueno, familias que tienen a su hijo y son comerciantes que no pueden trabajar hoy día, van a estar en situaciones mucho más complejas para poder pagar incluso el internet, como decías tú, la luz y cosas que son básicas? Para mí, bueno, yo creo que nosotros aspiramos a eso, a poder volver a clase, pero tiene que ser en términos de la seguridad, de no exponernos. En eso yo creo que Mira, no tenemos ningún punto en contra. no, no, Y mientras eso por no supuesto. exista, claramente. No, no, es un tema que da para más y que justamente es una situación súper particular que da para conversar. Oye, conversando con la gente y por supuesto recordándole hasta la última instancia del programa, recuerden que estamos en Educación, Tecnología y Juventud, conversando con Camilo Jofré, que está justamente en este proyecto, ¿cierto? En esta candidatura a convencional constituyente. Te cuento, Camilo, que el tiempo vuela cuando uno conversa cosas que son tan interesantes y que son tan entretenidas y que por supuesto que dejan tanta retroalimentación de que debatir. Estamos aún en los últimos minutos donde tenemos espacio para poder conversar, detallar quizá alguna cosita que se nos quede en el tintero. Claramente se quedan muchas, hay mucho de qué conversar, pero algo que sea interesante, invitar a la gente. ¿Cuál es el desafío? Es como la última pregunta que te hago antes de entrar a la despedida y de las últimas ideas. ¿Cuál es el desafío, crees tú, que tienen los convencionales constituyentes para poder hacer que la gente vaya, ¿cierto? Entendiendo que hay un gran desmedro de la política, hay un gran desentendimiento y un desencanto que es completamente natural. ¿Cómo darles a entender de que esta herramienta que tanto ha sido criticada es la herramienta para poder generar cambios? ¿Cómo tomamos ese desafío? ¿Cómo hacemos que la gente vaya a votar por este cambio que se viene? Sí, yo creo que primero que todo el rechazo que tiene la gente o suele tener a la política está más vinculado al rechazo que tienen con los partidos tradicionales, con los partidos que continuaron todo el régimen de Pinochet. Yo creo que ahí hay de bastante expectativa, que se tenían que se podían cambiar las cosas y que nunca pasó, y eso pasó durante 30 años. Entonces, claramente, para mí, es entendible lo que pasó el 17-18 de octubre de 2019. Es entendible la rebelión popular. Pero creemos nosotros también que, nosotros digo como desde el Partido Trabajador Revolucionario del PTR, Ajá, ajá, que la gente igual, bueno, la conciencia no es algo estático, algo que avanza a veces a montones. Por ejemplo, cuando estuvo dentro del mismo proceso constituyente, el libro más leído empezó a ser la Constitución. Entonces la gente mire, veía una necesidad, como decíamos anteriormente lo de Vygotsky, y lo buscaba ampliar y buscaba responder las preguntas y los pasos que tenía que salir a dar adelante. Yo a la gente que nos está viendo hoy día, bueno, primero que todo, la invito a conformar el comando de trabajadores y trabajadoras revolucionarios que tenemos en nuestra lista, eh, pero también la llamo porque sé que hay bastante cuestionamiento sobre este proceso, sobre los límites que tiene y todas las trampas que existen. Entonces, yo mantengo la desconfianza en este mismo proceso al mismo tiempo que participamos, ya, y la ya. llamo a confiar en nuestra propia fuerza. En nuestra propia fuerza solamente podemos confiar, yo creo, para poder cambiar las cosas. Entonces, nuestra perspectiva, poder generar una organización, como tú decías, que haya gente que también esté detrás levantando este proyecto, porque creemos que ese va a ser el camino para cambiar las cosas. Y sabemos que en el Parlamento después se terminan arreglando muchas cosas entre cuatro paredes, en la cocina parlamentaria, pero nosotros queremos que los trabajadores tengan voz, tengan participación en la política, que pasen al frente, y le vamos a abrir el espacio, y esa es la pelea que vamos a seguir dando por alcanzar la Asamblea Constituyente Libre y Soberana, que es por la que peleamos, y no vamos a abandonar esa perspectiva. Buenísimo, buenísimo. Oye, me sumo entonces a tus palabras y por supuesto empezamos el bloque de despedirnos, agradecer que estés aquí, ¿cierto? La oportunidad de poder conocerte, este espacio pequeño, ¿cierto? Este 10%, esta punta del iceberg de lo que es Camilo y que justamente que está en su tremendo proyecto de poder llegar a la convención constituyente. ¿Algo para despedirse, Camilo, del programa y de la gente que nos ha estado acompañando en esta entrevista? Bueno, reiterar el saludo a todas y todos los que participaron, los que pudieron ver y, bueno, comentar, mandar sus saludos, muchos abrazos, mucha fuerza, incluso para todo este tiempo que se viene, que va a seguir complejo, yo creo. De hecho, comentamos igual en un inicio que el enero fue como uno de los meses, el segundo mes, con bastante
con la más alta cifra después de junio del año pasado. Así que a seguir viéndonos las caras, yo creo, a seguir participando en estos procesos, a conocernos. Está mi fanpage, el fanpage de los otros compañeros, que está Fernanda, la aprovecho de presentar, la Fernanda Morales, que es antropóloga, y también va dentro de nuestra lista, es una trabajadora, igual conocida en el movimiento de mujer acá en Arica. Voy con Valentina Albarracín, que es psicóloga, hoy día trabaja en un CEFAM, es trabajadora de la salud, está en la primera línea ahí enfrentando precisamente la pandemia, y a Manuel Rojas, que es estudiante de la Universidad de Tarapacá, el único estudiante de la UTA que quiere precisamente salir a representar la voz de todos esos estudiantes que este proceso intentó dejar fuera. Y bueno, también además de ser un activista del medio ambiente y ser un trabajador de Uber, así que conocemos bastante la realidad de los trabajadores y es la voz que queremos seguir llevando adelante. Buenísimo, buenísimo, Camilo. Me sumo también, yo agradecer a toda la gente que ha estado con nosotros, a todos los que están motivadísimos por justamente seguir aquí la lucha por la convención constituyente y que por supuesto que es una oportunidad tremenda para poder generar cambio. Los invito a participar, los invito a seguir las redes sociales de Camilo. Por supuesto, un saludo con mucho cariño a Carolina que estuvo con nosotros acompañándonos en este proceso a través de ¿cierto? La interpretación de lengua de señas. Un saludo a toda la comunidad sorda también y por supuesto a todos los que nos están acompañando en este programa. Muchas gracias, gracias por compartir y por supuesto por participar en esta entrevista sábado a sábado. Un saludo a todos, nos vemos. Chau, Chao, chau, chao. que esté muy bien.